Libro de ejercicios de un curso de milagros. Segunda parte. Introducción. ¿Qué es el ego? Lección 332. Tina Terapias. Terapias del Espíritu, Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Introducción. ¿Qué es el ego? Lección 332. Hola, buenos días. Hoy vamos con la lección 332. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Comenzaremos con el desarrollo central de nuestro tema, que es el ego, y luego haremos la lección. ¿Qué es el ego? Y el curso nos dice: el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Nos está diciendo el curso que es idolatría el ego, un símbolo de yo separado. Aquí es lo que simboliza el Hijo de Dios cuando creyó que se había separado de su Padre. Él creyó haberse separado, pero fue un sueño. Daros cuenta que el ego es nacido en un cuerpo, condenado a sufrir. Es el símbolo de un yo limitado y separado, y acaba en la muerte. Imaginaros qué fatídico, qué locura está el hacer un mundo así. Hay que reflexionar, ¿no? Dice: es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como un enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. La forma en la que adopta, dice, el ego, niega la asistencia de Dios. Y dice que adopta la forma. ¿En qué forma? No es que él sea un maestro de los disfraces, sino adopta la forma para que veamos en los demás hay una guerra, hay epidemias, hay muertes, hay atentados, hay sufrimiento, hay enfermedades, y esa es la forma en la que él se convierte para atestiguar de que verdaderamente Dios nos ha abandonado. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Y esto lo que nos está diciendo es lo que el ego cree y nosotros lo compramos, lo vemos y lo compramos. Nos lo vende enterito y nosotros lo compramos, si puede ser 2 en vez de 1. Al precio de 1, 2. Dice: el ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El ego es el miedo, es el dolor, es la agonía y el descontrol, desorganización de este mundo. Y en este caos reina el ego para decir que Dios no existe, que nos ha abandonado. Y daros cuenta que él ataca primero por si acaso. Voy a atacar. Y es lo que nos mete en el oído. Tú da primero, el que da primero da 2 veces. El Hijo de Dios no tiene ego. Toma, aquí nos ha dado la vuelta a la tortilla. ¿Qué puede saber él, el Hijo de Dios, de la locura de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado, de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundo? Parece esto una utopía cuando oyes por primera vez esto en el curso, o lo oyes y no sabes nada del curso, pero es la realidad. El Hijo de Dios no entiende de enfermedades, ni de sufrimiento,
ni de muerte, ni del pecado, ni de la culpa, ni del odio, ni del ataque. Eso solo ocurre en estas ilusiones, en este mundo, en esta vida que estamos. Bueno, esto no es vida ni es nada, pero bueno, en esto que estamos, en este sueño, porque en la realidad esto no está ocurriendo verdaderamente, no está existiendo. Es para reírse, sí. Si somos eternos, vamos a ver, hay que ser un poco, ¿no?, cabal. Si somos eternos, somos el Hijo de Dios, ¿no? Vale. Somos tal como Él nos creó. Si somos eternos, ¿por qué el cuerpo no es eterno? Si creemos que Dios nos ha creado así. Eso no es cierto. Hay que ser un poco cabal. Hay que ser un poco consciente de lo que estamos hablando o diciendo. No sé. Dice, conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o sus actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Conocer la realidad significa no ver este mundo, no ver las ilusiones, no creérselas, no ver al ego, ni sus pensamientos, ni sus creencias, ni nada de él. Ante todo, perdonar. Con el perdón de Dios. Dice, desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Poco caro nos cuesta esto, ¿no? El ego, así como las religiones, para poder llegar a la salvación, creen, nos venden que llegar al cielo, llegar a la salvación, hay que sufrir, hay que incluso llegar a la muerte con el sufrimiento, con el esfuerzo. Es lo que nos venden. Cuanto más hayamos sufrido, más despejadito y el silloncito más guay. No, no es cierto. Eso es lo que nos venden por creer en dioses paganos, en dioses crueles que condenan, que te hacen sufrir o crees que te hacen sufrir, dioses que no conocen el amor. Porque vamos a ver, si Dios es amor, Dios no te va a castigar, no te va a hacer nada, que narices. Dios es paz, lo es todo. Dios no es un cuerpo, por lo tanto no nos ha creado como un cuerpo, no hay que sufrir. Además, el Hijo de Dios no entiende el sufrimiento, no conoce el sufrimiento. Para todo esto, el perdón de Dios. Hay que estar con el perdón, hay que practicar el perdón de Dios para liberarse de estas ilusiones, para poner fin definitivamente a estas ilusiones, a esta creencia de este mundo. Dice, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Y aquí todos estamos así. Tienes que pagar en sangre. Hay tribus que se sabe que a sus dioses, tribus y no tribus, no os creáis que hay religiones que también sacrificaban a seres humanos, a animales, vamos, seres vivos. Dios no quiere que haya sacrificio alguno. No entiende de sacrificio, no entiende de dolor. Dios no ve nada de eso. Pero aquí tenemos miedito. Y, como os decía, las tribus y las religiones han sacrificado por ofrecer esa compensación a cambio de que tranquilizar esa ira de ese Dios. Por favor. Dice, no obstante, una sola docena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Solo con una docena de perdón. Mirad qué fácil y sencillo es. Pero cuánto nos cuesta muchísimo perdonar, nos cuesta burrada soltar eso, soltarla, pues yo tengo la razón, soltarla nos cuesta muchísimo, a un coste muy caro, somos muy cabezones, pero bueno, Dios nos ofrece
esa sencilla que es perdonar. No te está diciendo que hagas el puente pino, no te está diciendo que sacrifiques, no te está diciendo nada de eso. Simplemente Dios es amor y quiere amor para ti. Y vamos a ir con nuestra lección 332. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Y vamos a cerrar los ojitos y disfrutar de todo esto. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Aún sabiendo que esto es así, nos cuesta reconocer que tenemos miedo. Nos cuesta reconocer que rezamos a la muerte, que rezamos al sufrimiento, que nos cuesta dar y ofrecer el perdón de Dios. Padre, enséñame tu perdón. Enséñame cómo hacerlo. Enséñame a ser lo que soy, tu bien amado Hijo, a reconocer que no soy esto, un cuerpo, que soy tu Hijo, que soy tal como Dios me creó. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Que entienda esta frase, que la ponga en práctica. El ego forja ilusiones, la verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es, y su presencia hace que la mente se aparte de las fantasías y despierte a lo real. El perdón invita a esta presencia a entrar y a ocupar el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole a esperanzas y proponiéndole los medios para que tome conciencia de la libertad, que es su herencia. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad se nos concede a nosotros y no queremos seguir presos, como tú nos ofreces la libertad. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Aun sabiendo que esto es así, nos cuesta reconocer que tenemos miedo. Nos cuesta reconocer que rezamos a la muerte, que rezamos al sufrimiento, que nos cuesta dar y ofrecer el perdón de Dios. Padre, enséñame tu perdón, enséñame cómo hacerlo, enséñame a ser lo que soy, tu bien amado Hijo, a reconocer que no soy esto, Padre, no soy un cuerpo, que soy tal como tú me creaste. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es, y su presencia hace que la mente se aparte de las fantasías y despierte a lo real. El perdón invita a esta presencia a estar y a ocupar el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futileza. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tiniebla, ofreciéndole esperanza y proponiéndole los medios para que tome conciencia de la libertad, que es su herencia. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre,
queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad se nos concede a nosotros y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Si estas reflexiones que acabamos de hacer de esta lección os ha servido para vuestra mayor comprensión y poder llegar a vuestra paz interior, os pido por favor os suscribáis a este canal y le deis un me gusta para expandir estas lecciones, estas palabras para aquellos hermanos, aquellos que también están en la búsqueda de encontrar su paz interior y de encontrar el amor y el perdón. Os ofrezco un milagro en nombre de Jesús a todos vosotros. Mañana nos vemos con otra lección. Amén. Digna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Digna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.